Permítame orar. Señor, te damos gracias por este día. Tus misericordias se renovaron, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que hizo todo perfecto. Nosotros no podíamos hacer lo que Él hizo, Señor, y sin embargo usted lo hizo por amor y por eso estamos acá acercándonos confiadamente en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos que abras nuestros corazones para que tu palabra crezca y se multiplique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Quisiera que, por favor, tenga su Biblia lista, porque vamos a leerla. De hecho, vamos a Levíticos 3, 10, por favor. Levíticos 10, 3, perdón. Levíticos 10, 3. Y va diciendo amén, por favor, cuando pueda. Levítico 10, 3. Cuando lo tenga. Amén, muy bien. Voy a leerlo yo. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló, de lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Usted no sé si sabe cuándo ocurre este hecho. Le voy a poner nada más en contexto. Alguien había ofrecido fuego extraño. No sé si usted recuerda eso. Los hijos de Aarón, si no me equivoco, ofrecieron fuego extraño. Y por este fuego extraño, el Señor los consume. Y en ese momento, Moisés le dice a Aarón, a esto se refería a Dios, en los que se acerquen a mí, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y yo quisiera preguntarle a usted, así como haciendo un ejercicio casi que escolar, preguntando sujeto, predicado, adverbios, adjetivos, ¿a quién le está diciendo Dios que se acercará o qué ocurrirá con aquellos en los que se acerque? Le pregunto a usted, según lo que hemos leído. ¿Están aquí? Si quieren lo leemos de nuevo. Levíticos 10:3 dice, en los que a mí se acercan me santificaré. Entonces, casi que como un ejercicio de colegio, de escuela, ¿qué ocurrirá con los que se acerquen? Les santificará. Pero en presencia de todo el pueblo, ¿qué ocurrirá? Se verá glorificado. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la diferencia entre santificarse y ser glorificado? Y solamente para recordar, Isaías en su momento tiene una visión donde los cielos se abren y él puede ver a los ángeles diciendo un adjetivo 3 veces. ¿Cuál era ese adjetivo? ¿Usted lo recuerda? Santo, santo, santo. Toda la tierra, dígalo con confianza, está llena de la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia de nuevo entre la santidad y la gloria de Dios? Y quisiera hablar de eso esta mañana, porque de eso depende mucho de nuestro gozo como cristianos, entender su gloria y su santidad, porque la gloria es para todo el pueblo, pero la santidad solamente para aquellos que se acercan. Vamos por favor a Salmos 37. Salmos 37. Y procuramos leer la palabra de Dios con cuidado. ¿Quién escribe este salmo? David. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te presentarás en la verdad. Vamos al 11, por favor. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán
con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y uno puede leer el montón de consecuencias que hay para con el impío. David en ese momento está cantando y aclarándose a sí mismo que el impío ciertamente tendrá una consecuencia mala por la justicia de Dios sobre sus actos. Pero quiero que también vayamos por favor al Salmo 73. Así que, ¿qué tendrá todo esto que ver con la gloria de Dios y con la santidad? ¿Quién escribe este salmo? Salmo lo escribe Asaf. Y este salmo es bastante conocido. Les voy a resumir nada más brevemente. Asaf empieza a tener envidia de los que no conocían a Dios, porque los que no conocían a Dios y los que no amaban a Dios les iba mejor que a él. Entonces veía a esos que pasaban, que no venían a la iglesia, esos que deshonraban a Dios, esos que no creían en Dios, empezaban a ser prosperados. Él sentía que ellos tenían mejores condiciones que él, y Asaf comienza a sentir envidia. Dice, ¿por qué será que tú bendices a los que no te aman? ¿Por qué será que tú bendices a los que te deshonran? Y miren lo que dice Asaf, Salmo 73, 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf dice, en vano te he obedecido, si al fin y al cabo no me has bendecido, como has bendecido a los demás. No sé si a usted le ha pasado también, que dice, bueno, yo que busco al Señor, yo que trato de agradarle, a la final estoy enfermo. Yo que trato de obedecerle en todo, a la final vivo endeudado, no puedo pagar las cosas. Yo que trato de buscar al Señor me siento solo. Y Asaf dice, en vano he limpiado mi corazón. Pero vamos más adelante, en ese mismo Salmo 21, nada más se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Vayamos, por favor, a un poquito antes, al versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cuándo comprende Asaf todas las cosas? De nuevo, ejercicio casi que de escuela, colegio. ¿Cuándo comprende, según este texto, todas las cosas? ¿Perdón? Cuando entró en el santuario de Dios. Y lo relacionamos con Levíticos 10. ¿Qué ocurrirá con aquellos que se acercan? Serán santificados, pero para todos los demás solo verán la gloria de Dios. Entonces, cuando Asaf entra al santuario de Dios, comprende todas las cosas. Por eso, amado hermano, que el hecho que usted esté aquí, a usted le va a ayudar a entender todas las cosas y va a entender cómo las cosas deben tomar su lugar. Y cuando no están en el lugar adecuado, empieza a amargarse. Ahora, podemos ver varios ejemplos de esos en la Biblia. Mi versículo favorito de Jonás, que, bueno, seguramente he escuchado la historia de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y la canción que algunos han cantado desde niños. Jonás desobedece a Dios porque no quería predicar en Nínive. Y la mayoría de nosotros dicen, oh, este Jonás es terrible, yo no quisiera ser como Jonás. Jonás era un bandido, yo nunca seré como Jonás. Pero cuando uno analiza la historia de Jonás, uno se da cuenta que Jonás iba a predicar a Nínive, y Nínive era una nación proveniente o relacionada con Asiria, y Asiria había sido una nación que había matado a su pueblo.
Es como que a usted le mande a predicar a alguien que no ha perdonado todavía, o a alguien que le ha hecho daño. Con los jóvenes, cuando conversamos, alguno de ellos dice, es como que me mandes a predicarle a mi ex, dicen ellos. O como que me mandes a predicarle a, no sé, a alguien que me maltrató, a mi jefe que me hizo tanto daño. ¿Cómo le predicaría a él? Y Jonás está en esa posición. Entonces Jonás no está tan mal, ¿no?, cuando lo vemos desde este punto de vista. Pero tenía que él proceder a obediencia y Dios lo lleva. Y bueno, Jonás predica, se arrepienten y se enojan. Y mi versículo favorito de Jonás está en 4 al 10. Creo que está por ahí, no lo noté. Pero es sencillito, le dice Jonás, ¿y tú por qué te enojas tanto? Y lo deberíamos memorizar. Jonás, ¿esto realmente es digno de que te enojes tanto? Y Jonás, cuando entiende eso, empieza a tener cierta paz por ahí. Técnicamente Jonás no se arrepiente nunca, no se registra ese arrepentimiento, pero se registra que Dios le dice, oye, esto no es digno de tu enojo. Y podríamos ir así a lo largo de la Escritura viendo ejemplos de personas que por no acercarse a Dios se perdieron de conocer la santidad de Dios. Y yo quisiera que hoy día lo veamos en un personaje particular. Así que vamos a Habacuc, por favor. Un profeta menor. Está después de Abdías, si no me equivoco. Nahum, antes de Miqueas, creo. Bueno, no debería decir el orden si no me lo sé. Pero está ahí casi antes del Nuevo Testamento. Antes de Sofonías. Y Habacuc, solamente para darles un poco de contexto, Habacuc significa abrazo o el que se aferra. Y quisiera que vayamos por favor a Habacuc 1. Vamos a Habacuc 1, verso del 1 al 4, por favor. Deme un segundo, que acá lo estoy buscando. La Biblia dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y solamente para hacer una pausa aquí, este profeta es de los pocos que no profetiza acerca de Dios al pueblo, sino que le profetiza a Dios acerca del pueblo, no le profetiza. Pero le dice, en vez de decirle al pueblo acerca de Dios, le dice a Dios acerca del pueblo. La profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Para darles así nada más brevemente un resumen, como les decía, Habacuc significa abrazo o el que se aferra. Fue escrito en el reinado de Joacín y básicamente es un diálogo entre Habacuc y Dios. Y Habacuc empieza a hacerle preguntas a Dios. Y bueno, esto también deberíamos de nosotros darle atención, porque preguntarle a Dios tampoco está mal. Estaría mal hacer lo contrario. Uno puede ver a Abraham preguntarle a Dios, a Job preguntarle a Dios, a Juan el Bautista, que es un caso que a mí siempre me llama la atención. Yo no sé si usted recuerda que Juan el Bautista, estando en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús si él era el que había de venir. Y yo de Jesús le diría, oye, pero no fuiste tú el que me anunciaste. Tú fuiste que dijiste que yo era el Cordero que iba a venir. Ahora me preguntas que si soy yo. Ponte de acuerdo contigo mismo, ¿no? Pero no, él no responde de esa manera porque él no es como yo soy. Él es mucho mejor que nosotros y su paciencia es distinta. Y él hace lo que haría el Mesías, que comienza a hacer milagros y sanidades. Y les dice, vayan, díganle a Juan el Bautista lo que han visto, y eso les será por señal de que yo soy el que había de venir. Entonces empieza un diálogo entre Habacuc
y Dios. Y Habacuc era un sacerdote, y lo primero que podemos darnos cuenta es que Habacuc se duele de la injusticia que había en Judá. A él le duele esto y por lo tanto llora por su pueblo y dice: Señor, ¿por qué me haces ver este dolor? ¿Por qué veo que el impío se abusa del justo? ¿Por qué veo que los políticos, en vez de servir al pueblo, empiezan a hacer corrupción? ¿Por qué veo que en las calles hay vacunadores? ¿Por qué veo que la gente roba y abusa del pobre? ¿Por qué veo que a pesar de vivir en un país con riqueza, vemos tanta maldad? Y Habacuc le hace ese reclamo a Dios. Ahora, algo es ponderable de él y es que él no se duele por una causa que no es la del reino de Dios. Y Dios le responde, como siempre lo hace, en el versículo 12. Vamos a ver qué dice el verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Sigue hablando Habacuc. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ok. Lo primero que hace Habacuc es decirle: Señor, hay un problema que tú no estás viendo. Hay maldad en las calles y tú no lo estás viendo. Y si usted se da cuenta, en el verso 12 y 13, Habacuc habla de los menospreciadores. Y estos menospreciadores se aclaran en el verso 5. Permítame ir al verso 5 antes, que creo que lo pasamos por alto. Miren entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Esto lo dice el Señor, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos. Esos son los menospreciadores, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y bueno, ahí empieza a describir a los caldeos, que eran los babilonios, que en Daniel uno puede ver cómo los babilonios se levantan. Y quisiera que pongamos atención a esta línea de diálogo que tiene Habacuc con el Señor. Porque Habacuc le dice: Señor, hay maldad en las calles y eso me duele. ¿Acaso no la ves? Y el Señor le dice: claro que la estoy viendo, yo voy a hacer justicia. Y voy a usar a los babilonios. Y Habacuc dice: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que no te das cuenta que estos que estás usando para castigar a tu pueblo son aún peores que nosotros? Y quizás Habacuc no se da cuenta, porque su visión es muy corta, de que el Señor es capaz de llamar incluso a Nabucodonosor siervo de él. Cuando Dios quiere usar a alguien, no importa quién sea, Él lo va a usar. Sin embargo, querida iglesia, el ser usado no es lo mismo que ser respaldado por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante usted va a ver que los caldeos reciben también juicio delante de Dios. Y lo que el Señor le va a decir a Habacuc más adelante es: yo me voy a dar cuenta de todo. Para mí no hay ningún acto que no reciba su castigo. Yo castigaré tanto a los de Judá como a los babilonios a su tiempo. El hecho de que yo use a los caldeos no significa que yo respalde su obra. Por eso no hay mérito tanto en ser usado por Dios, sino en ser obediente a Dios. Pero sigamos leyendo este diálogo. Vamos por favor al verso 2.
Dice Habacuc: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia él el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también es el que es dado al vino, es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y aquí empieza los juicios de Dios sobre Judá. Y pongamos atención, porque probablemente nosotros también estemos o calcemos en uno de ellos. Hay del que multiplicó lo que no era suyo. Hay el que hizo chulco, en otras palabras. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y se darás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Segundo, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del maderado le responderá. Verso 12. Tercer, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Cuarto, hay del que da de beber a su prójimo. Hay del que no solamente peca, sino que incita a otros a pecar. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellos habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Quinto, hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Por cierto, no sé si le dije, pero vamos a leer todo el libro hoy día. Es un profeta chiquito, es un libro chiquito. Si le preguntan qué hizo el fin de semana, me leí un libro completito. Es un profeta corto, pero hay 5 ayes que se dan contra Judá. Y, querido hermano, esto era lo que no estaba viendo Habacuc. Cuando Habacuc le dice, Señor, ¿acaso no ves la maldad que ocurre en el pueblo? El Señor le dice, no, eres tú el que no está viendo. Yo siempre lo he visto y lo voy a ver y lo estoy viendo. Eres tú el que no me está viendo en la situación. Y yo voy a castigar a este pueblo, y así ocurre. Uno puede ver en Daniel cómo este pueblo es llevado al exilio y llevado a la esclavitud y empieza a vivir todo lo que la palabra revela. Pero Habacuc tuvo que aprender algo, hermano. Habacuc tuvo que aprender a callar, porque estaba ensimismado en sus pensamientos, y a escuchar a Dios. Y de nuevo volvemos a Levíticos 10:3. La santidad es para aquellos que se acercan a Dios. La gloria es para todo el pueblo,
pero la santidad es para los que se acercan a Dios. Ciertamente la tierra será cubierta de la gloria de Dios y todo el mundo creerá que todo esto que está pasando salió de las manos de Dios. Pero Dios sigue en control. Y aún en medio de este tiempo, querido hermano, aún en Ecuador, en Guayaquil, en esta zona, que puede quizás la violencia tomar, hacer noticia y causar miedo, somos nosotros los que debemos seguir viendo a Dios. Y como Habacuc, llorar por el pueblo y no quejarnos de él. Clamar por el pueblo y no quejarnos de él. ¿Cómo entenderemos la obra de Dios en medio de los tiempos si no nos acercamos? Seríamos solamente espectadores de lo que Dios está haciendo. Porque nos ha preguntado, hermano, que quizás esta ola de violencia estaba siendo usada para que la iglesia también tome su lugar y predique. Quizás esa es la razón por la que está ocurriendo todo esto. No es para que otro político se posicione, no es para que otra medida de seguridad tome forma, sino para que la iglesia predique el temor a Dios. Y vamos a ver lo que Habacuc sigue diciendo. Habacuc 3, por favor. Habacuc 3, vamos a leer del 13 al 18, solamente esos versículos. Bueno, Habacuc empieza a escribir un salmo prácticamente, y vamos a leer a partir del 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Es un salmo casi que profético, haciendo alusión a lo que ocurriría con los caldeos, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me entristecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. Alabado sea el nombre de Dios. Habacuc empieza a narrar lo que para algunos teólogos hace alusión al Éxodo al revés. Así, de la forma que el Señor libera al pueblo de la esclavitud, ahora de esa forma ellos procederían a la esclavitud. Y esto daría para otro tema y para una conversación mucho más larga, ver cómo el pueblo salió del desierto, el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. Ellos amaban dentro de sí el pecado, y este mismo pecado les llevó a vivir en esclavitud. El mismo pecado llevará a todas las naciones, querido hermano, a vivir en esclavitud. Nuestro mismo amor por lo material nos llevará a estar endeudados. Nuestro mismo amor por ser aceptados nos llevará a vivir en constante angustia. Nuestro mismo amor a la fama, al poder, nos llevará a la corrupción y a vivir de nuevo en esclavitud. Timothy Keller dice: nosotros criticamos a los que están en el poder, pero seguramente si nosotros estuviéramos, haríamos lo mismo. El problema de Judá estaba en su corazón, y Dios tendría que llevarlo al desierto de nuevo, a la esclavitud, para poder tratar con ellos. Pero Habacuc, aún en el día de la angustia, él estaría tranquilo, porque su confianza no estaba en él,
en el pueblo donde viviría, sino en el Dios que amaba. No era Dios quien no estaba viendo el pecado del pueblo, era Habacuc quien no estaba viendo a Dios en medio de esta situación. Porque la santidad es para aquellos que se acercan a Él. Y Habacuc escribe este verso que he citado y es del centro del Evangelio. Solamente para recordarlo, vamos a Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y bueno, ahí empieza una narración de cómo todo el pueblo de Dios se juntará en el nombre de Jesús. Pero el justo vivirá por fe. Es una declaración también profética de lo que el Mesías haría. Y cuando uno va un poco más profundo, se va dando cuenta que la salvación narrada en Habacuc hace alusión también al Salvador que vendría. Pero esa es la piedra angular de nuestro diario vivir, querido hermano. Nosotros deberíamos tener escrito en nuestras casas, por todo lado, el justo por la fe vivirá. Porque, querido hermano, este mundo va a acabar. Este mundo llegará a su fin. Este mundo será juzgado. Y nosotros vivimos por fe, sabiendo que todo esto será para aquellos que no creyeron, para aquellos que no obedecieron. Pero si nosotros creemos y confesamos esto, viviremos por fe. Amén. Y para hacer un resumen, antes de ya orar, querido hermano, así como lección, ¿qué ocurre con aquellos que se acercan? Si no me lo dice, no me voy de aquí. Serán santificados, pero para todo el pueblo será glorificado. La gloria de Dios será visible para todos. En algún momento, Daniel Noboa desarrollará delante de Dios. Los narcos, los más poderosos, los que se sienten fuertes, se arrodillarán también y verán a Dios. Trump y todos los que se creen poderosos no son tan poderosos como nuestro Dios. Para ellos será la gloria, pero para los que nos acercamos, conoceremos su santidad, conoceremos su carácter y viviremos confiados. Querido hermano, si tiene una pregunta, no se la diga a ChatGPT. Acérquese a Dios, que Él responderá de la mejor manera, con paciencia y con amor. Póngase de pie para orar.